Ecuador. Entonces, claro, el siglo XX, el país primero se define como muy agroexportador, mucho latifundio, mucha explotación de cacao, plátano, caña de azúcar. Nuestra principal materia exportadora en este primer inicio del siglo XX, y por lo tanto también mucha política a favor del hacendado, muy en contra de los derechos de lo que era la relación feudal, ¿no es cierto?, en aquel entonces, para pasar a una segunda parte del siglo XX a conocer y a volvernos en esta maldición de la abundancia de la que hablan mucho, ¿no es cierto?, como un país explotador, principalmente explotador y dependiente del ingreso petrolero hasta nuestros días, y por lo tanto también la del desarrollo ya de los sindicatos, de un movimiento más bien obrero ligado a el desarrollo de empresas, del transporte, de la electricidad y demás. Y entonces vemos también la conformación de algunos grupos que van a tener una connotación más bien obrera, previa a la connotación indigenista que se va a desarrollar más bien finalizado el siglo XX, inicio del siglo XXI, ¿no? Entonces, los principales partidos históricos, como es el socialista, el comunista ecuatoriano, se desarrollan a 1960, 1970, y posteriormente las grandes confederaciones indígenas, más bien en el 80, lo que se conoce internacionalmente como la CONAIE, la CONFEINAIE, la CONFEUNAS, ¿no es cierto?, de campesinados, y después en el 80, 90 más o menos, y ya también son los que levantan la bandera de las luchas principalmente sobre el Estado plurinacional, intercultural, ¿no es cierto?, en la década de los 90. No sé si vas a hablar un poco de geopolítica, pero es importante, me hago un paréntesis, porque a nivel de comprensión de cómo se fue dando la construcción de un Estado republicano siempre capitalista, con intento capitalista, el neoliberalismo como tal es complicado hablarlo en el Ecuador, porque si bien ha tenido una gran consolidación los pilares de la clase burguesa y oligárquica, el neoliberalismo como tal de privatización de servicios ha tenido una gran resistencia en el país. Sin embargo, históricamente siempre hemos contado con la injerencia norteamericana para caracterizar el tipo de gobierno y el fin, cómo se han desencadenado los gobiernos que han intentado ofrecer una alternativa a favor de los derechos de la ciudadanía. Entonces nosotros ya empezamos esta vinculación con el Fondo Monetario Internacional cuando empieza la explotación petrolera. Tenemos gobiernos con injerencia norteamericana que existe bibliografía al respecto, ¿no es cierto?, desde la década del 60 y 70 hasta nuestros días, ¿no? Y ese me parece que es una figura que es importante destacar para poder entender por qué hoy tenemos el gobierno que tenemos, porque esa sombra nunca ha desaparecido, no de Ecuador, estamos hablando de América Latina, ¿no? Es para entender también lo que ocurre en Chile, el país de Latinoamérica neoliberal por excelencia, donde efectivamente sí se ha podido consolidar de una manera ejemplar, dentro de la visión gringa, por supuesto, lo que han sido los pilares del ladrillo, ¿no es cierto?, este libro que se redactó en la escuela de Chicago, ¿no es cierto?, por los Chicago Boys, conocidos, todos ellos estudiantes de la Universidad Católica de Chile, que fueron parte del gobierno de Pinochet y han sido parte de los gobiernos post-pinochetistas hasta la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, ese contexto de hegemonía norteamericana que ha configurado una geopolítica muy característica de América Latina bajo el paradigma de la seguridad nacional de Estados Unidos, es súper importante para entender los contextos particulares de cada país. En Ecuador el Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá, es decir, todos los países de nuestro continente, desgraciadamente, tienen que leerse bajo la óptica hegemónica en lo político, en lo económico, en lo reproductivo, en lo social de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, de Europa de alguna manera también. Claro, entonces llegamos a la segunda mitad del siglo, llegamos al siglo XXI, ¿no? Y en los 90 para nosotros como ecuatorianos es una época desastrosa, ¿no? Habíamos tenido mucha inestabilidad política, siempre la hemos tenido, pero en los 90 particularmente, compañeros, no sé si me equivoco, hemos tenido alrededor de 9 gobiernos
que no lograron culminar. No hay dos transitorios, otros al día. Claro, con algunos electos y otros que estuvieron en la presidencia porque fueron vicepresidentas o congresos, claro, y que fueron interinos y tal, pues fue escandalosa la inestabilidad, la ingobernabilidad que caracterizó a nuestra patria por gran parte de, bueno, toda la década del 90, y ocurre un hecho crucial, que es nosotros teníamos la moneda propia, ¿no es verdad?, que es la dolarización, 99-2000, ¿no es verdad?, que obliga mucho. ¿En qué consiste la dolarización? En el fondo, que hay un cambio de moneda que principalmente se realiza para poder condonar la deuda privada. Nosotros pasamos de tener una deuda de 800 millones a 4.500 millones en un tiempo no mayor a 2 años. Y una vez que los banqueros y la deuda privada hizo, ¿no es cierto?, sus alianzas con la clase en el poder, se efectuó la dolarización, congelando los ahorros de la ciudadanía, las personas, devaluando el sucre, ¿no?, para poder beneficiar el pago de la deuda de los banqueros, ¿no? Entonces pagaron una deuda a un precio y una desvalorización de la moneda que fue irrisorio para el país, y que implicó gran parte de la migración que ustedes como españoles la sintieron en el mundo entero, de ecuatorianos al mundo, principalmente a Estados Unidos, a Europa, a España, uno de los focos, Italia el segundo foco más importante, y América Latina también, ¿no? Completando cerca de 3 millones de migrantes que ya habían suscitado a partir de la migración que se registra desde la época agroexportadora, pero que se da una gran ola, la estampida migratoria que le llamamos nosotros, en la década del 90, finalizar el 90. Y entonces aquí hay un despertar indígena súper importante, porque a partir del 95 nosotros, con esta inestabilidad política que yo les hablo, ya empezamos los levantamientos. Desde el 90, el 92 empezamos el levantamiento indígena muy importante, muy aguerrido, primero con las consignas como nada para los indios, ¿no? La defenestración de todas las autoridades, la separación de los poderes que nunca ha existido en el Ecuador. Pero en el 95 y en adelante empiezan a hablar del Estado plurinacional, ¿no?, y la Asamblea Constituyente, que es un hito muy importante para describir el Ecuador. Entonces, finalmente, con el último gobierno y las intenciones de firmar el Tratado de Libre Comercio, la presencia de la base de Manta, ¿no es verdad?, como principales hitos, la Oxy, la petrolera, que estaba instalada en el país, son las principales banderas que llevan a otro levantamiento importante, y el surgimiento, ¿no es cierto?, no solamente de la movilización indígena, sino también mestiza académica, que permiten conformar una nueva figura política que se llama Alianza País, ¿no? Alianza País, liderado por Rafael Correa, que en ese momento había sido ministro del presidente Alfredo Palacio, ministro de Economía, pero que renuncia precisamente porque hay bastante acercamiento con el FMI, ¿no es verdad? Hay un lío allí, hay una discrepancia con respecto a las prioridades que él daba como ministro de Economía para que, por ejemplo, los ingresos petroleros se fueron para salud, educación, qué sé yo, antes de pagar la deuda externa, una cuestión obvia, pero que al gobierno no les parecía. Bueno, renuncia y conforman este nuevo partido, que es Alianza País, con el cual se presenta a elecciones en el 2006 y sale vencedor el 2007 en segunda vuelta. La principal consigna fue: vamos a hacer una asamblea constituyente, porque efectivamente de las 19 constituciones que había previamente, la 98 terminó por ser bastante neoliberal, a pesar de que reconocía bastantes derechos colectivos y algunos otros. Era mucho mejor la de 1978, de alguna manera, ¿no? Entonces teníamos que hacer una nueva, y porque además la del 78 tenía el gran problema de no permitir al Estado el control económico y bancario, ¿no? Que fue lo que permitió el feriado bancario que les acabo de relatar, porque no teníamos nosotros protección constitucional alguna, ¿no? Entonces eso fue parte de un argumento importante para hacer una asamblea constituyente. La gente, por supuesto, estuvo absolutamente de acuerdo. Fuimos una asamblea constituyente, que fue de las primeras cuestiones que se realizaron una vez que Correa llega al gobierno. La Asamblea Constituyente tiene 8 meses, esto les estoy hablando de 2007-2008, o sea, ayer. Y esa Asamblea Constituyente, en la cual participamos con Marco,
gesta esta constitución vigente hasta nuestros días, que, no lo digo yo, es la constitución más avanzada en derechos, en todo tipo de derechos a nivel mundial. Es una maravilla de constitución que ojalá se pudiese materializar, porque garantizaría una transformación, un cambio de época verdaderamente, no un progresismo, sino un cambio de época para un vivir verdaderamente ejemplar. Entonces esta asamblea constituyente culmina y es parte de el desarrollo que va a marcar el gobierno de Rafael Correa en estos 10 años de revolución ciudadana, ¿no? En estos 10 años de revolución ciudadana, el vicepresidente en 2 periodos fue Lenín Moreno, que es el principal, o sea, que es el actual presidente del Ecuador, fue vicepresidente y luego fue enviado especial de Naciones Unidas, o encargado especial de Naciones Unidas para asuntos de discapacidad, de 2013 a 2016, me parece, algo así. Y siempre se mantuvo como una figura cómplice, muy compañero de Rafael Correa, a pesar de que Lenín Moreno no proviene de la lucha social histórica ni de los partidos tradicionales, sí un poco del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, pero los compañeros que sí fueron del MIR siempre lo han identificado más bien como una figura que simpatizaba, pero que realmente no se comprometía, no se sentía identificado con la ideología de la izquierda revolucionaria, ¿no? Entonces, claro, sucede que hay mucho cansancio, hay mucho agotamiento también del proyecto de la Revolución Ciudadana durante esta década de proyecto en curso, ¿no? En el que se trata, bueno, se tiene mayoría en la asamblea, se elaboran varias leyes, la política pública y el Estado se fortalece mucho realmente, el incremento, la inversión pública crece en porcentajes nunca antes vistos en nuestro país. Hay evidencia de que es un gobierno a favor de la ciudadanía por cuanto hay mejoras en las carreteras, hay distribución equitativa para las distintas provincias nacionales, hay una presencia estatal notoria que uno lo sabe, uno lo siente, uno lo ve como ciudadanos. Hay pueblos que ven a la presencia del Estado en salud, en educación, hay construcciones de escuelas maravillosas, hay dotadas de materiales, de uniformes para los niños, es decir, desde pequeñas cosas hasta política internacional. Sacamos a la base de Manta, por ejemplo, base norteamericana que estaba sentada en la costa del país. Hay la expulsión del FMI, el término de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Hay posturas ideológicas a nivel internacional innegables de la condición del proyecto de Revolución Ciudadana, como es apostar por la integración latinoamericana y caribeña, ¿no es cierto? No decirle sí al ALCA, sino al ALBA, ¿no? A la alternativa bolivariana en ese tiempo, a la CELAC, porque también recordemos que estamos hablando de un periodo de florecimiento en el que estaba Chávez en el poder, cuando asumió Correa estaba Evo también en el primer periodo, estaba Lula, es decir, teníamos una América Latina muy diferente. Ahí el eje en ese momento era Alan García, pero era un eje de derecha minoritario, no como ahora. Estaba Michelle Bachelet posteriormente en los gobiernos más, pero claro, ahora las condiciones son muy distintas. Pero así como les hablo de las bonanzas, ¿no? Y las virtudes del proyecto de la Revolución Ciudadana, que las conocemos mucho los que vivimos y trabajamos para ese gobierno, también es necesario ser bastante crítica con respecto a los vicios que se fueron gestando y alimentando al interior del gobierno, tanto en la forma de ejercer el liderazgo de la política como de configurar las alianzas con los movimientos sociales, los organismos no gubernamentales, que hasta el posicionamiento del gobierno de Correa fueron los que garantizaron muchos de los derechos sociales, culturales de la ciudadanía que no fueron garantizados por el gobierno, ¿no? Y que lo hacían por medio de la actoría ONGista y de la cooperación internacional. Pero que en el gobierno de Rafael Correa sí se vieron un poco maltratadas, por decir algo, los gobiernos ecologistas, los derechos feministas, es decir, grupos que se fueron sintiendo distantes del proyecto de la Revolución Ciudadana, intelectuales, académicos que también se fueron separando del gobierno, una falta completa, ¿no es cierto?, de construcción de un tejido social. No hablo de un partido,
pronto de un movimiento ciudadano consciente, de un trabajo más ideológico y colectivo que permitiera afrontar las dificultades propias de las contradicciones que todo proceso interno tiene, que no son eternos, y que finalmente permitieron llevarnos, ¿no es cierto?, a una aceptación absoluta del candidato presidencial Lenín Moreno. No se hicieron primarias ni nada, fue una decisión que se tomó a puertas cerradas por 2 y 3 personas, por Rafael Correa por supuesto, para delegar esta continuidad del proceso de la Revolución Ciudadana en las últimas elecciones llevadas a cabo el año 2009, ¿no? Entonces, que es cuando asume Lenín Moreno. Todos pensando que con Lenín Moreno... 2017. 2017, claro, llega hasta 2021, ¿no? Todos pensando que con Lenín Moreno íbamos a contar con un proceso de continuidad, pero también de cambio, ¿no? Todos, digo, gran porcentaje de la población, algunos nunca confiaron en Lenín Moreno, pues bueno, la otra opción era uno de los que fue ministro de Cuestiones Estratégicas, que hoy se encuentra en la cárcel, que fue vicepresidente de Lenín Moreno en este periodo, que es Jorge Glass, ¿no? Pero bueno, él no fue elegido como tal por Correa, fue elegido Lenín Moreno y gana las elecciones como herencia del proceso de la década correísta de la Revolución Ciudadana, ¿no? Es así como se efectúa la victoria, y poco tiempo después de asumir el cargo, ya vemos desde el primer discurso de gobierno dado en mayo en la Asamblea que hay una lectura bastante distinta de la situación, sobre todo económica del país, ¿no? Recuerdo la frase, compañero la recordarán, era: a mí me dijeron que tenía la mesa servida, pues nada parecido a eso. No tengo ninguna mesa servida, voy a tener que tomar algunas medidas, porque es que no tenemos dinero, claro, y se armaba ya el contexto, ¿no es cierto?, ideológico para lo que después, hace poco, fue la firma de un convenio con el Fondo Monetario Internacional, que viene a ser uno de los motivos que va a engrandecer mucho a la ciudadanía, al movimiento indígena, pero que no alcanza todavía a gestar una movilización, sino hasta que en septiembre lo que observamos es una subida, ¿no es cierto?, un decreto que elimina los subsidios a los combustibles, subsidios que siempre han sido parte de la política estatal, y que eso sí que saca a la gente a las calles, principalmente al movimiento indígena, que fíjense, desde la alianza que hicieron y la participación que tuvieron como Pachacutic en la Asamblea Nacional, se habían adormecido bastante el movimiento indígena, Fue bastante atendido en un primer inicio por el gobierno de Rafael Correa, después hubo una división, un conflicto notorio y una separación de los indígenas del gobierno de Rafael Correa. Efectivamente terminaron con un divorcio declarado, y no es hasta ahora, con Lenin no hubo ninguna manifestación ni vocería, y fue hasta ahora que el movimiento indígena retoma con esta fuerza que habíamos visto en la década del 90 y que es capaz, ¿no es cierto?, de paralizar al país por casi 12, 11 días, ¿no? Que fue lo que nos ha llegado, sobre todo mediáticamente, ¿no? Aparentemente la causa es esa, la eliminación de un subsidio, pero ya con Lenin hemos visto la acumulación de políticas abiertamente neoliberales a favor de la clase burguesa y oligarca que siempre ha estado asentada en la costa desde el inicio de los tiempos republicanos, que ha logrado asumir parte del gobierno de forma intermitente, pero que no es hasta este gobierno de Lenín Moreno, desde la lectura de varios compañeros, en que ha logrado ejecutar políticas neoliberales abiertas en un régimen plenamente democrático, porque es un gobierno que fue electo por el pueblo, no suscitó como en anteriores ocasiones, ¿no es cierto?, en que teníamos dictaduras, ¿no es cierto?, también hemos tenido dictaduras militares, o gobiernos que definitivamente ascendieron y luego se transformaron, pero que fueron derrocados por la movilización social. En esta movilización nunca se pidió el derrocamiento de Lenín Moreno, ¿no? No alcanzamos siquiera, distinto a lo que pasaba con la movilización en Chile, fíjense qué curioso, ni siquiera cambiar a los ministros
que han sido los principales baluartes de las políticas neoliberales, ¿no? Y eso es bastante curioso de leer como resultado de lo que ha pasado. Y lo que tenemos ahora es un gobierno con figuras notables de la ideología de la derecha, un vicepresidente que responde a la clase empresarial del país, un presidente Lenín Moreno que prácticamente ha delegado su presidencia en 4 figuras principales del gabinete ministerial, lo ha hecho mediante decreto. Tenemos la revitalización de convenios con los Estados Unidos de América en materia de cooperación, de seguridad, todos los cuales fueron cancelados en el periodo de la Revolución Ciudadana. Tenemos un nuevo convenio que permite injerencias y prácticas militares en lo que es las actuales Galápagos, ¿no? Tenemos el despido masivo de miles de empleados públicos, tenemos la carencia de medicinas de nuevo, tenemos la reducción de médicos y enfermeros en los hospitales, tenemos la reducción en la producción de libros escolares, reducción en la elaboración de uniformes y construcciones, etcétera, etcétera. Es decir, es muy notoria y evidente. Si no pueden bajar la inversión es porque tenemos un candado constitucional, pero lo que se ha logrado hacer mediante decreto ya es bastante probatorio de que tenemos un gobierno que ha asumido con un programa de Revolución Ciudadana, con un plan nacional que no está cumpliendo en lo absoluto y por lo tanto se trata de un gobierno ilegítimo totalmente, es un fraude de gobierno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la lectura de por qué no hay mayor movilización social para exigir que termine, que haya nuevas elecciones? La verdad es que es bastante complicado, porque también durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se logró un incremento muy importante de la clase media, ¿no? Y esa clase media que hoy más o menos está acomodada es bastante apolítica en la actualidad, aunque parezca curioso. Entonces, si tú le preguntas si realmente le importa que Lenin sea de izquierda o de derecha, no le importa, ¿no? Mucha de esta clase media, que durante el gobierno de Rafael Correa dejó de ser clase más popular, ¿no? Durante septiembre, que fueron las movilizaciones, se fueron de vacaciones, ¿no? Entonces los que estaban en la calle, los que exigieron y negociaron con Lenín Moreno fueron los indígenas, pero no nos alcanzó para hacer ningún frente ciudadano de petitorio nacional. Porque no existen figuras actuales que logren acumular el descontento que sí que existe en gran parte de la población, pero que actualmente no logran canalizarse como una nueva alternativa de cambio. Si revisamos las encuestas para futuro inmediato, siguen existiendo las figuras presidenciales de antaño. Lasso, un banquero que fue la alternativa al actual presidente Lenín Moreno, al cual le ganamos por 250.000 votos, compañeros.